Pero antes de ir a este punto de prensa, yo les había ya hecho la introducción para nuestro siguiente invitado. Para aquellos que se integran también les reiteramos. La frase de la cual vamos a conversar es: no podemos cerrar, la corrupción ha llegado. Frase del Contralor General de la República, Ramiro Mendoza. Vamos a conversar, ahora sí lo vamos a saludar. Se encuentra junto a nosotros el presidente de Estilo Transparente, José Antonio Vieragallo. Gracias por su tiempo. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Macarena? Bueno, escuchábamos en conjunto al ministro vocero de Gobierno, refiriéndose también a las palabras del Contralor, y esta frase que ha dicho que la corrupción ha llegado, no podemos cerrar los ojos. ¿Cómo lo interpreta usted? A ver, yo estaba ayer cuando él la dijo y asistí a su cuenta, fue muy buena, incluso emotiva, porque deja el cargo, yo creo que ha sido un buen Contralor. La frase apunta a una realidad, y es que en Chile hay corrupción. Ahora, en los últimos hechos, a mi juicio, lo que ha habido no es que la corrupción llegó, porque ya había. Basta entrar a Google, Wikipedia, poner corrupción en Chile y vemos todos los escándalos. El historial, claro. Al menos están ahí desde la época de Pinochet, que no fueron pocos. Bueno, yo creo que en estos últimos hechos lo que ha sucedido es que esa corrupción se ha visualizado, ha salido a la luz pública y nos ha impactado a todos porque quizás no teníamos la percepción de que empresas tuvieran un radio de acción tan vasto en diversos sectores del quehacer nacional. Por lo tanto, la frase que señala el Contralor, esto de la corrupción ha llegado, no podemos cerrar los ojos, usted la haría más extensiva. La corrupción ya estaba. Bueno, yo creo que ya estaba, por ejemplo, digamos, si no nos explican las cuentas RICS del general Pinochet, no se explica los cheques de su hijo en FAMAE, en fin. No se explican los contrabandos de armas a Croacia, en fin, bueno, no quiero continuar, digamos. O sea, evidentemente que estaba desde la época del régimen militar, al menos, pero... Usted rescata o recuerda y trae al recuerdo casos de la dictadura. También en democracia, por ejemplo, el Davilazo en la época del presidente Elwin en Codelco. Después hubo el caso Mobgate, el caso Inverlink. Después en el primer gobierno de Michelle Bachelet hubo problemas en Chile Deporte. En fin, o sea, la lista es larga. Es bien impresionante cuando uno la recuerda. Es impresionante cuando uno la recuerda, pero ahora los... Pero a pesar de todo, quiero decir una cosa. En los índices de transparencia Chile no está mal. O sea, nosotros estamos en el lugar 21. Quiere decir de que lo que a veces se mide no es tanto si hay o no corrupción, sino que también se mide si la sociedad ha sabido reaccionar bien, si ha esclarecido los hechos y se ha sancionado a los responsables. O sea, si el sistema ha funcionado. ¿Y el sistema ha funcionado? Yo creo que relativamente, yo diría que sí, digamos. Me parece que hasta ahora los casos que se han conocido han sido condenados, han sido esclarecidos, no se les ha echado tierra. Y a veces ha sido difícil, pero se ha logrado la verdad y la justicia. Y yo estoy convencido que en estos casos, estos tres que tenemos ahora, va a ocurrir otro tanto. Los casos que usted recordaba, y voy a hacer mano a los casos del retorno a la democracia, de aquellos que fueron sancionados con penas ejemplificadoras, o al menos con penas de cárcel. El mayor de ellos fue Juan Pablo Dávila, el caso, sí, el llamado Davilazo. El resto muchas veces cumplieron mayor condena cuando tuvieron una cautelar, más que una condena en sí misma, porque muchas veces fueron penas remitidas. Sí, la pregunta es esta: ¿debieran ahora existir sanciones y condenas distintas y que fueran tal vez más duras? A ver, el año, yo no recuerdo exactamente, pero debe haber sido el año 96 por ahí o antes, los diputados, a propuesta de Ricardo Rivadeneira, que era presidente del Consejo de Defensa del Estado, cambiamos todo el capítulo del Código Penal sobre los delitos funcionarios. Hasta ese minuto era muy difícil castigar a un funcionario público. De ahora en adelante sí se puede. Lo que pasa es que las penas que existen en el Código Penal para estas materias son relativamente bajas. Entonces, ¿qué pasa? La persona entra a una medida cautelar, cuando ya es condenada, ya ha cumplido la mitad de la pena, seguramente, y entonces, como es la primera vez, se le remite y aparece como que no tiene una sanción una vez condenado. Entonces, la única solución, a mi juicio, es aumentar las penas de algunos de los delitos más graves que tienen que ver con la corrupción, sobre todo con el cohecho. Pero ahí tenemos que entrar a revisar la ley. Sin duda, el Código Penal.
Y lo otro que yo creo que los fiscales tienen que hacer, y me parece que en el caso Penta lo han hecho, es acusar a las empresas, porque por algo existe la responsabilidad penal empresarial, no individual. Y en ese caso opera en 3 delitos: lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y cohecho. Entonces, si hay cohecho, los fiscales deben ir a la responsabilidad de la empresa, y en ese caso la empresa tiene una sanción. Volvamos al tema y al clima, ¿cierto?, de desconfianza que existe a propósito de estos casos. Y ya empieza a escucharse a propósito del comité político y lo que al parecer se planteó el día de ayer en esa reunión, esta salida institucional. ¿A qué se refiere y cuál pudiera ser esta salida? Yo de lo ¿O que este acuerdo? Sí, entiendo. De lo que leo hasta ahora, se refiere todo a modificación de legislación para el futuro. Y yo espero que sea así, porque lo que el país no soportaría, a mi juicio, es cualquier sombra de opacidad, de impunidad, de amnistía, de algo que atenuara lo que ha ocurrido. Yo creo que hay que hacer plena luz sobre lo ocurrido, justicia de los responsables, y para el futuro tener una legislación más estricta. ¿Qué le pareció a usted esta posibilidad o este comentario que existió en torno a esta posible impunidad? Yo encuentro que no solo es completamente fuera de lugar, sino que además me parece que es no percibir un mínimo lo que es la sensibilidad de la ciudadanía. O sea, yo eso lo excluyo de raíz, lo he excluido siempre. Yo creo que tiene que haber castigo para los responsables en estos casos graves de corrupción. Tenemos fortalezas institucionales para prevenir el flagelo y su control. Y usted lo escuchó en vivo ayer en voz del propio todavía Contralor. ¿Cuáles son esas fortalezas institucionales? Y si es que él dice que existen, ¿por qué es tan necesario realizar las modificaciones? Claro. A ver, yo creo que él se refiere que felizmente en Chile ni el Ministerio Público, ni las superintendencias, ni la justicia está capturada por el crimen organizado o capturada por los intereses privados. Lo más grave del caso Penta no es el financiamiento a algunos candidatos. Lo más grave fue que había una connivencia con empleados altos del Servicio de Impuestos Internos para defraudar el fisco. Eso es lo que hay que erradicar de raíz en Chile, porque no puede un servicio del prestigio de impuestos internos ser capturado por intereses privados. Entonces, el Contralor lo que quiere decir que, a diferencia de otros países, que no quiero nombrar para no ofender a países amigos y vecinos, aquí las instituciones están limpias para poder funcionar. Ahora, ¿por qué hay que cambiarla? No tanto las instituciones propiamente tales, algunas hay que reforzarlas. Por ejemplo, la Fiscalía de los Delitos de Alta Complejidad tiene que ser reforzada. Otras hay que poner mayor exigencia de probidad y transparencia a nivel de la ley, o del reglamento, o de instructivos de la presidenta. Y lo mismo hay que hacer para el sector privado. También hay que reforzar la Superintendencia de Valores y Seguros, en general toda la superintendencia. También hay que mejorar los estándares de transparencia de las empresas privadas respecto del público en general, de los clientes, de los proveedores, de todos los que se interesan en su información. En fin, yo creo que hay una tarea grande todavía por hacer. Desde Chile Transparente, ¿existe algún estudio, y usted me lo cuenta, para saber desde qué sector de la sociedad es donde se instala la corrupción? ¿Es solo la clase política? Y se lo pregunto porque usted también habla ahora de los empresarios. No, la verdad sea dicha que los sectores de mayor vulnerabilidad son, por una parte, el mundo municipal, sobre todo en lo que se refiere a planos reguladores, caso Cabal, se refiere a permisos de construcción. Eso ocurrió con la empresa Cerecita cuando fue sancionado por la corrupción en el municipio de Recoleta. Lo que se refiere a algunos contratos municipales, licitaciones a nivel municipal, en fin. A nivel municipal hay un problema, no lo digo yo, lo dice el propio Contralor Ramiro Mendoza. Un segundo tema bastante complejo de enfrentar son las compras de sofisticados sistemas de armamento. Todos esos sistemas que hemos comprado han sido cuestionados. Todos. Esto no es un problema solo de Chile, también de los países que proveen las armas. Y también del que hace como de broker, o sea, el que hace de contacto, de intermediación, que lleva una comisión. Entonces, ahí también habría que buscar fórmulas para que fuera más transparente la compra de armas en Chile. Tercero, son los contratos del Estado. Tenemos dificultad porque el tribunal que se ocupa del tema, cuando hay un reclamo,
es muy lento, tiene muy pocos funcionarios, funciona 2 veces por semana. Cuando el tema llega a la sala correspondiente a la Corte Suprema, el contrato, la obra ya se ha realizado. Entonces, es muy difícil volver atrás y a foja cero. Ahí hay que reforzar, cambiar, modernizar ese aspecto de la justicia administrativa. Y los otros es el sector privado. Por ejemplo, los delitos de colusión, farmacias, pollo, problema naviero, en fin. Y yo creo que el camino ahí, más que de aumentar las penas privativas de libertad de los ejecutivos, es de aumentar el radio de acción de la ley de responsabilidad penal empresarial, que, como decía, en Chile solo comprende 3 delitos. Sí. El delito de colusión habría que introducirlo también. Y que fue modificado hace poco tiempo, Sí. por lo demás. No me queda mucho tiempo, entonces la pregunta para el cierre es una pregunta general y que guarda relación con la crisis de la política. Bueno, ¿cómo salir de esta? Porque finalmente el clima de desconfianza que existe entre una ciudadanía, de acuerdo al último informe de ADIMARC, lo hablábamos fuera de micrófono, sí, informada del caso Cabal, informada del caso Penta, y finalmente, ¿cómo salir de esto y cuáles debieran ser las principales salidas que adopten, en este caso el Ejecutivo? Ayer llamaban también algunos sectores a que la presidenta ejerza su liderazgo. Yo creo que a grandes males, grandes remedios. Yo creo que el país necesita un cierto golpe de timón. ¿Qué significa eso? Bueno, puede significar muchas cosas. ¿Puede significar cambio de gabinete? Desde luego puede ser eso, si la presidenta lo estima. Puede ser también tomar algunas medidas administrativas ya. Es verdad que, como muy bien dijo la presidenta, no se puede prejuzgar, hay el principio de inocencia y también está la honra de las personas, pero también es cierto que no necesariamente deben seguir en la función pública las personas que están involucradas de alguna manera en estos casos sean cuantos sean, digamos. ¿Ah? Sean cuantos sean. Sí, claro. Yo por lo menos creo que ahí debiera tomarse algunas medidas ejemplificadoras. Otro tanto deberían ser los partidos, porque es bastante más difícil, bastante más complejo. Lo hemos visto en el caso de la UDI, todo lo que le ha costado. Yo creo que en otros partidos va a ocurrir lo mismo, con algunos dirigentes que han sido, a lo mejor incluso injustamente, pero han sido nombrados. En fin, pero yo creo que no hay posibilidad de salir de esta crisis sin un giro, sin un golpe de timón, sin algo que la ciudadanía perciba que hay una voluntad irrevocable de verdad, justicia y dar vuelta a la hoja, no para meter la mugre debajo de la alfombra, sino para empezar en un nuevo estadio. Entendiendo que, no me queda tiempo, pero entendiendo que el clima de desconfianza crece día a día, a propósito de las noticias que vamos también nosotros contando y vamos conociendo, ¿cuánto debiera tardar el Ejecutivo en dar este golpe de timón para no ver afectado en este caso también? Yo creo que en algún aspecto eso depende mucho de lo que hagan los fiscales. Si los fiscales empiezan a imputar a demasiadas personas de distintos partidos, en fin, es un escenario. Si en cambio llegamos hasta donde estamos, es otro escenario. Sí, depende un poco de los fiscales, pero yo soy partidario de que el gobierno, y no solo el gobierno, como digo, también los partidos, las instituciones en general, actúen drásticamente desde ya. Y creo que una buena señal fue cuando la presidenta dictó el instructivo sobre declaración de patrimonio de intereses, lo mismo cuando nombró la comisión encabezada por Eduardo Engel. Y eso no queda tiempo, pero la ciudadanía lo recibió como un golpe de timón. No, todavía. Claro. Pero yo creo que lo que venga después de eso tiene que ser a la altura del mal que tenemos. Así lo dijo usted, a grandes males, grandes remedios. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muy bien, muchas gracias, igual.